buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes para compartir este devocional de la palabra de Dios y poderles animar el día de hoy a buscar al Señor, buscar su presencia. Es un día hermoso para poder entender que cada día el Señor nos colma de sus beneficios, como dice el libro de los Salmos, y buscar a través de su palabra, de la oración al Señor, y pedirle de su gracia, de su poder, para poder vivir una vida cristiana en comunión con el que creó la vida cristiana. Yo quiero invitarles el día de hoy en sus Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 19, en el versículo 30, y piensen por favor cuando dice estas palabras. Dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Quiero que piensen por favor en estas declaraciones, que el apóstol Juan está recordando el momento en el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y cuando estaba muriendo él dijo estas palabras: consumado es, consumado es. Quiero que piensen en estas palabritas, porque quiero que les demos una aplicación inmediata a la obra que hizo el Señor Jesucristo, pero también a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres y qué privilegio poder estar ante tu presencia para poder compartir de tu palabra, Señor, a tu pueblo. Versículos como estos son tan preciosos que deberíamos de tomar el tiempo para adorar, agradecer que hayas dicho esas palabras a nuestro favor para pagar por nuestros pecados. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. El drama vivido hasta el día de hoy, en esta porción bíblica, nos recuerda a cada uno de nosotros el momento en el que con gratitud deberíamos de presentarnos ante el Señor por los grandes beneficios de la salvación cuando llegó a nuestras vidas. David decía: ¿con qué pagaré los beneficios de Jehová para conmigo? Ese consumado es, nos recuerda precisamente a nosotros como creyentes la gloria y la grandeza de la obra del Señor Jesucristo cuando se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es maravilloso pensar todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer para pagar el inmenso precio que nuestro pecado demandaba de un sacrificio santo y perfecto y sin error. Y de esa magnitud fue el precio del Señor Jesucristo, el sacrificio, el gran momento que el Señor Jesucristo, a través de esas palabras que dijo en la cruz, consumado es, nos trajo a nosotros como creyentes en nuestra vida ese don inefable de salvación y de vida eterna. Y aquí lo vemos precisamente al Señor Jesús. Antes de partir precisamente por 3 días de esta vida y resucitar, de ir a la tumba, diciendo estas palabras que creo que deberían de retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón, de pensar con suma y valiosa importancia el significado que tienen estas palabras precisamente que el Señor Jesucristo dijo cuando entregó el Espíritu. Antes de hacerlo, Él dijo precisamente: consumado es. Me gusta mucho la palabra en el idioma original, tetelestai. Pagado el precio, completamente, totalmente, sin ningún tipo de añadiduras que una persona le pueda dar a ese sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Una de las cosas que a mí más me incomoda como predicador, que tiene celo por la doctrina de la seguridad de la salvación, es pensar que a ello hay que añadirle o agregarle algo cuando la salvación depende completamente de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí en esa cruz. Pagado el precio completamente fue eso, consumado es. Y hay muchos que como creyentes, nosotros
deberíamos de aprender de esa palabrita consumado es, que tiene una significancia importante, práctica en nuestra vida cristiana. Consumado es. Quiere decir que el Señor nunca ha dejado las cosas a medias. Inclusive la Biblia nos dice en el libro de Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Él nunca deja trabajos a medias. Lo que comienza, lo termina. Y por eso consumado es nos recuerda que Él nunca ha dejado nada a medias. Con mucha tristeza puedo ver a tantos creyentes que tienen cierto ímpetu y vigor para realizar algunas cuantas cosas cuando son movidos por un sermón o por un momento de emoción en su vida, pero no han comprendido la gloria y el valor de dar secuencia a la serie de decisiones que como cristianos tomamos a lo largo y ancho de la vida cristiana. Si usted es aquella clase de cristiano que piensa que ya ha llegado a la meta, que ya no hay más nada que hacer en el Señor, se ha equivocado, porque siempre, de este lado del cielo, siempre hay algo que cambiar, que modificar, que retomar, que cambiar en nuestra vida cristiana, porque el Señor nunca ha dejado nada a medias. Pero también esa palabra consumado es, hermanos, desde que el Señor Jesucristo prometió que nacería, nació. Prometió, hermanos, que vendría a través de una virgen y lo hizo, siendo concebido precisamente sin pecado. Lo cumplió, lo consumó. Prometió que nacería en un lugar de establo, precisamente entre los pobres. Y la Biblia nos dice que Él lo cumplió al momento en el cual el Señor Jesús nació precisamente en Belén de Judea. Prometió que viviría una vida perfecta y sin pecado. Y la Biblia nos dice que lo llevó hasta la consumación del momento en el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Lo consumó. Lo llevó a cabalidad hasta el último día que estuvo de este lado del cielo, cuando se despidió en la cruz con estas palabras diciendo consumado es, porque no regresó mal por mal a quienes le estaban llevando a la cruz del Calvario, sino que enmudeció su boca y consumó las palabras que el profeta Isaías dijo en el capítulo glorioso de Isaías 53, cuando dice la palabra de Dios que enmudeció su boca y no prefirió ninguna injuria ni maltrato contra aquellos que le estaban llevando a la cruz del Calvario. Consumado es, hermanos. Nos recuerda que Él prometió que un día iría a la cruz del Calvario y que no abriría su boca, como dije momentos atrás, y lo consumó, lo realizó. Consumado es, nos recuerda, hermanos, que prometió que vendrá. Y por cierto, aunque todavía estamos en la era de la iglesia, le tengo una noticia. El Señor consumará su retorno inminente por usted y por mí, para que vayamos a morar para siempre con el Señor. Y como dice el libro de Primera a los Tesalonicenses, así estaremos para siempre con el Señor. Y le tengo una noticia. Consumará el completo proceso de la salvación de nosotros, hablando de la glorificación del cristiano con un cuerpo libre de pecado. Eso se conoce como la glorificación del cristiano. Se consumará nuestra salvación. Prometió que vendrá y vendrá. Prometió que juzgará este mundo y como ya lo estamos viendo como algo que estamos vislumbrando hacia un poquito más allá de nosotros, el Señor sí juzgará a este mundo de pecado y depravado que está cambiando para mal y peor. Pero tengo una noticia: llegará el día en el que el Señor consumará su
reinado sobre esta tierra por 1000 años y lo regirá con vara de hierro, lo va a consumar, hermanos. Pero creo que al pensar en esta serie de palabras y declaraciones que acabo de hacer, tomando estas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz cuando dijo, consumado es, pagado el precio completamente. Creo que es bueno y digno para nosotros como cristianos que meditemos en el hecho de que ¿por qué a tantos de nosotros nos cuesta tanto trabajo desarrollar un compromiso serio con el Señor que nos lleve a consumar hechos y prácticas en nuestra vida cristiana? Pablo decía en el libro de Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, y mire lo que dijo él, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Noten esta palabra, prosigo a la meta, hasta que llegue la consumación del día en el cual estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, dando cuenta por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Consumado es, hermanos, nos recuerda el deber del cristiano de seguir progresando, de seguir avanzando hacia la perfección, como dice el libro de Hebreos capítulo 6, de seguir creciendo precisamente en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, de seguir deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, consumar el desarrollo de la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida como cristianos. Yo veo a lo largo de la vida cristiana tantos creyentes frustrar el plan de Dios, el propósito de Dios y aún la voluntad de Dios en sus vidas porque no han querido consumar algunas áreas de su vida entregándolas al Señor para que Él haga mejor de lo que usted y yo podemos hacer en nuestras vidas. Estas palabritas consumado es, hermanos. Definitivamente, hermanos, con gratitud deberían de llevarnos a decir gracias por ese maravilloso precio, ese maravilloso sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz. Y Señor, porque lo llevaste a cabalidad, lo completaste, lo culminaste, deberíamos de nosotros tomar el ejemplo de seguir tus pisadas para poder, Señor, todavía, mientras estamos de este lado del cielo, seguir avanzando, seguir progresando, no perder el apetito, no perder el enfoque, hasta el día que llegue la consumación de nuestra salvación. Que el Señor, hermanos, nos permita en este día meditar en esta verdad de que si el Señor Jesucristo consumó a totalidad y a cabalidad cada una de las cosas que le llevaron a la cruz del Calvario y consumará el día final nuestra salvación en el cual el Señor nos llevará para estar para siempre con Él, mientras estamos de este lado del cielo. Tenemos que concientizarnos de que nuestro trabajo y nuestra madurez, nuestro progreso espiritual no se ha terminado. Tenemos que consumarlo. Tenemos que seguirlo desarrollando y llevarlo hasta el día en que seamos, como dice el libro de Filipenses, tal como Él es. Solamente ahí, y nada más ahí, se consumará todo el proceso en el cual ya no habrá que hacer ningún esfuerzo, porque Él consumará en nosotros la glorificación de nuestra salvación para ser como Él es. Mientras tanto, de este lado del cielo, el trabajo no se ha terminado. Número 1, de crecer y ser más como el Señor. Número 2, de madurar y de avanzar en la vida cristiana. Y número 3, de seguir proclamando el Evangelio. No hemos consumado el trabajo, no se ha terminado. Hay mucha tierra por poseer todavía. Y debemos de hacerlo hasta el día en que ocurra la consumación de que la última persona de este lado del cielo escuche el Evangelio
Y entonces seremos arrebatados con el Señor. Que el Señor nos ayude a aprender del ejemplo del Señor Jesús y ver que si Él lo consumó, nosotros debemos de terminarlo hasta el día en que Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias porque eres bueno, mi Dios. Bendice tu palabra y este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este precioso día.